En realidad, muy buenas tardes. En realidad estamos hoy día probablemente en los umbrales de un cambio muy importante en la forma, no solamente que trabajamos, sino que vivimos. El tema del conocimiento y la información pasa a ser un poco el signo distintivo de esta época. A nivel judicial la cuestión se manifiesta en una forma muy patente en todo lo que tenga que ver con la guarda, la custodia, la conservación y la trascendencia del dato y del conocimiento. Y hoy día Paraguay, que al igual que el resto de los países que están presentes en esta cumbre, han suscrito convenios internacionales vinculados al tema del acceso a la información pública, al manejo de la información privada y al dato. En realidad, probablemente la generación que nos suceda a nuestros hijos cuando ocupen nuestros cargos, les va a parecer que esto es una especie de anécdota histórica, porque nosotros tuvimos la suerte de vivir ambos momentos, el momento en donde el papel hacía todo y era la tecnología que manejábamos. Y este cambio significativo que vamos a tener ahora nos pone a trazar muchísimos planes a nivel gobierno, a nivel Poder Judicial, y justamente la idea de esta tarde, empezar con este conversatorio, es ver un poco las proyecciones que tenga que hacerse acá a un futuro inmediato para implementar estos nuevos manejos, estas nuevas tecnologías, en lo que hacen al cambio puntualmente que va a sufrir el manejo de la justicia vinculado a estas nuevas tecnologías y al manejo del conocimiento. Sin más preámbulo, le quiero dar el uso de la palabra al experto, que nos va a hablar un poco de estas proyecciones que se están viviendo hoy día a nivel de cada uno de nuestros países, y cada uno de nuestros países está dando ese paso cualitativo que tenemos que dar forzosamente, nos toca a nosotros generacionalmente hacerlo, dar ese paso cualitativo para cambiar un sistema a otro que, repito, la próxima generación la va a tomar como una cuestión cotidiana y a nosotros nos toca vivir el momento del cambio. Por favor. Gracias, muy amable. Yo sí me pondré de pie. Primero que nada, agradecerles a ustedes que a pesar de la lluvia están aquí, o serán ustedes los elegidos y los otros que se quedaron allá afuera de la lluvia, los no elegidos. De pronto estos temas de qué pasa con elementos externos a nosotros que pueden cambiar nuestros planes, terminan resultando siendo elementos críticos en el desarrollo del derecho. Si hay un grupo humano que tiende a ser conservador por naturaleza, somos los abogados. Y somos conservadores porque estamos pegados a la norma, a algo que está escrito. Los procesos de cambio nos cuestan porque venimos haciendo las cosas de acuerdo a lo que decía el manual, el libro, el código, la norma, de una manera más o menos ordenada. Esto nos enfrenta a retos de cuando encontramos un nuevo elemento, tratamos o de encuadrarlo a lo que ya teníamos, o tratamos de hacer que ese elemento tenga una relación con lo que nosotros hacemos en el día a día. Pocas veces nos ponemos, en general, en el ambiente jurídico, a mirar más allá de lo que tenemos enfrente y hacer lo que se denomina prospectiva. La prospectiva es mirar de aquí a 6 meses, a 1 año, a 5 años, a 10 años, pensando sobre qué se viene. Mucho de lo que es gestión del conocimiento es saber qué es lo que tengo, cuáles son mis alcances, cuáles son mis capacidades, saber qué es lo que vendrá y cómo voy a formarme y formar a los que están dentro de mi equipo para llegar a ese otro momento. Es muy complicado en los ambientes jurídicos en general generar prospectiva. Claro, porque la realidad cambia. Y el derecho es una ciencia social. Significa que seguimos lo que la sociedad hace. El derecho no forma la realidad. El derecho se adapta a la realidad. Pero a veces, nosotros los abogados nos olvidamos de eso y tendemos a forzar la realidad. Si no, pregúntense toda la discusión que hay sobre el uso de Uber en muchos países. Es un modelo económico diferente, por una realidad tecnológica diferente, pero que se enfrenta a los viejos problemas de regulaciones donde el mercado no era un mercado de ese tipo, o donde las regulaciones no eran aplicadas con una tecnología donde cualquiera se puede volver un proveedor, en este caso de taxis. Cuando, por ejemplo, Uber llega a un mercado desregulado como el Perú, Uber no funciona, porque Uber es un poco de colocarle un poco de desorden a un sistema regulado, pero en Perú, que es un sistema desregulado donde cualquiera puede hacer taxi poniendo un sticker, no le funcionó. De hecho, Uber en Perú no le va tan bien. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de futurología, de prospectiva, de qué está ocurriendo, de cómo las cosas que veíamos que algún día vendrían ya están aquí,
de las cosas que estamos esperando que lleguen y que ya están prontas a llegar, de algunas otras que probablemente nunca lleguen. Pero primero tenemos que entender el marco en el cual estamos funcionando. Estamos dentro de un enfoque de lo que se denomina sociedad de la información. A diferencia de otros elementos de la vida que podemos analizar para atrás, es decir, la sociedad preagrícola, la paleolítica, la agrícola, la preindustrial, la industrial, que podemos analizar los puntos de inicio o de final, o algunos cortes, es sumamente complicado determinar cuándo empezó la sociedad de la información, cuándo va a acabar, cuáles son sus elementos de cambio frente a otras realidades sociales que han podido existir. Largas las discusiones que han venido teniéndose en los últimos casi 15 años, 16 años, para tratar de encontrar un norte para el tema de sociedad de la información alrededor del mundo. Una de estas cosas fue la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, un evento que fue del año 2003 y el 2005, que acaba de celebrar 10 años, que requirió que los países del mundo comenzaran a enfrentarse al tema de sociedad de la información y a establecer definiciones. Esta fue la definición que estableció América Latina. Es una definición de la Comisión Económica para América Latina que establece que la sociedad de la información es una nueva forma de interactuar entre las personas creando información. ¿Cómo? A través de nuevas tecnologías. El primer detalle importante es que la sociedad de la información no es el uso de tecnologías, no es la creación de tecnologías, no es tener computadoras. Es que teniendo esos elementos tecnológicos produces cambios sociales y esos cambios sociales son desde la producción de información hasta el acceso a información. Discusiones sobre acceso a la información pública hace 20 años eran muy escasas alrededor del mundo. Ahora son un tópico de cada día de cada uno de nuestros países. Discusiones sobre protección de datos personales hace 20 años eran sumamente comunes en Europa. En América Latina y en África y en Asia no eran tema de discusión, inclusive en Norteamérica, no eran parte de la discusión del día a día. Temas de este tipo han ido generando que las tecnologías nos den herramientas para crear información por un lado y acceder a otro. Una de las revoluciones mayores de la modernización del Estado, por ejemplo, es la posibilidad de eliminar intermediarios. Significa, por ejemplo, en un proceso judicial, que no tenga que notificarlo a través de una persona, que esta persona le puede pasar una lluvia, entonces se demora, que desaparezca el papel, que el papel no llegue a donde debe llegar, no llegue en fecha. Si elimino los intermediarios y coloco punto de contacto directo entre el usuario del sistema jurídico y el juez o la corte, esa eliminación es ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de esfuerzo, tema ecológico, lucha de corrupción, lucha anticorrupción. Porque muchas veces la corrupción pequeña es la que no se ve, la corrupción de la notificación, la de que no llegue el papel, la de hacer que tu expediente esté en el orden correcto. O sea, a veces lo encarpetan allá abajo y lo que tendrían que haberlo colocado era arriba. Sistemas de time stamping que te pueden decir, este papel entró en tal hora, en tal momento y tiene que seguirse un tracking. La tecnología comienza a convertirse en un elemento de cambio social porque elimina sistemas anteriores o antiguos que no necesariamente estaban correctos. Todo ese cambio social nos enfrenta a una realidad concreta, que es esta sociedad de la información. Pero ¿cómo es la sociedad de la información? Lo primero que hay que entender es que hemos pasado de una economía de cosas a una economía de las ideas. Es más relevante para un país tener patentes que tener bienes naturales. Pero esto es algo que se decía hace 150 años. Los países que solamente producíamos materias primas y que no producíamos una mejora de la materia prima produciendo un artefacto, vendíamos cobre, como hacemos en Perú, vendemos cobre y nos mandan detrás algún aparato. Mientras que nosotros ganábamos 1 por vender ese cobre, ese aparato que nos mandaban de vuelta, con nuestro mismo cobre, con una patente utilizada en algún sitio, valía 5. Este sistema basado en patentes, en marcas, en diseños industriales, en software, está basado fundamentalmente en el intelecto de las personas. Entonces, cualquier país puede competir con cualquier otro país. Simplemente hay que hacer las patentes, hay que hacer el software, y ahí es donde entran los problemas. La inversión en I+D+I, que es una de las generadoras de conocimiento, en promedio en América Latina, es de menos del 0.5% de todo el Producto Bruto de América Latina, siendo que lo jalan en general es Brasil y México.
que a las justas tienen 0.4, 0.5 de su Producto Bruto. Es decir, esperamos tener gestión del conocimiento y tenemos desarrollo de conocimiento sin invertir en investigación, desarrollo e innovación. Eso es un problema pragmático, es un problema de desarrollo de políticas. Entonces, países como Japón, que invierten el 7% de su Producto Bruto Interno en I+D+I, Estados Unidos un 6%, Europa en promedio entre 4 y 7%, Estados Unidos entre 4 y 6%. Ciertamente que siempre nos van a llevar la delantera porque es lo que hacen. El año pasado se patentaron 1 millón de patentes en China. En Japón fueron alrededor de 950.000, en Estados Unidos 900.000. En mi país, en Perú, fueron 100. El promedio de América Latina son 4.000. Algo está fallando. Queremos desarrollar nuevos procesos, pero no invertimos en los nuevos procesos. Sabemos que la nueva economía está en eso, pero no invertimos en esa economía. Sin embargo, sí tratamos de que haya startups y proyectos pilotos y similares. Hay una disociación entre lo que es I+D+I y políticas de innovación con lo que realmente se está innovando. La segunda característica de la sociedad de la información es que dejas de ser local. Ya no es solamente tu norma, tu país, tu jurisdicción, para convertirte en un fenómeno global. El delito que puedes estar enfrentando puede estar en cualquier jurisdicción. Y a su vez necesitas entonces cada vez mayor cantidad de acuerdos para el tema de cibercrimen, que ya lo verán mañana, por ejemplo, el acuerdo de Budapest. Pero también para el tema de los Panama Papers, que acaba de pasar hace una semana, ¿no? El tema de los paraísos fiscales y la evasión fiscal o la ilusión fiscal, dependiendo el caso. También requerimos acuerdos de cómo cambiar e intercambiar información. Nuevamente terminamos en el tema de la gestión de la información como un elemento transversal a este proceso cuando lo mezclamos con nuestros ambientes jurídicos. Lo tercero que hay que entender es que mientras que los países desarrollados, el tema de sociedad de la información es el final de la escala de Maslow, salud, vivienda, trabajo, alimentación, y al final sociedad de la información es el final de la escala. En los países en vías de desarrollo, la sociedad de la información es la escala en sí misma. Un taxista quiere trabajar mejor, necesita un teléfono celular para poder recibir llamadas. Tú quieres postular un trabajo, necesitas tener una dirección de correo electrónico. Ahora ya no se puede postular sin ni siquiera tener una dirección de correo electrónico. ¿Quieres tener una ventaja competitiva? Tienes que tener habilidades informáticas. Los países deberían sacar que cuando alguien termine sus escuelas, debería salir con un certificado mínimo de conocimientos mínimos que pueda servirle como un certificado, como el de idiomas, como el de otras cosas. Claro, lo cierto es que entonces me requiero tener ciertos elementos intrínsecos en la persona para poder involucrarme en este proceso de sociedad de la información. La cuarta característica es una que todo el mundo va posiblemente a cuestionar. La información, todo el mundo dice que es poder, ¿sí? Si yo tengo 1 millón de libros, no tengo poder, tengo 1 millón de libros. Por más que los libros tengan información y puedan tener información clave para todo. Si esa información yo me la quedo para mí y no hago nada con la información, no sirve. Hace varios años UNESCO estableció cuáles iban a ser las carreras del futuro, hace unos 20 de años, y la carrera del futuro era ser bibliotecario. Los bibliotecarios probablemente no sepan más que de libros, pero saben una característica especial que se llama infonomía o economía de la información. Saben dónde está la información. Cuando ustedes entran a San Google, y Google, que le creemos todo, le dices, oye, quiero saber sobre cómo crear una bomba atómica. De pronto aparecen 100 links y ustedes por default toman el primero. ¿Por qué toman el primero? ¿Quién les dijo que el primero es el correcto? ¿Google? Es que lo votó Google. De seguro mágicamente Google sabe que lo que tú estás buscando es eso. Google tiene un algoritmo. En primer lugar, los primeros resultados son resultados pagados, ¿sí? Tú puedes pagar por aparecer primero en un resultado. Y además aparece en un color tenue, pero diferente. En segundo lugar, su algoritmo establece sus prioridades, de modo tal que la información que tú estás buscando de cualquier tema puede estar no en la página 1, sino en la página 6. Pero ¿cómo averiguas hasta llegar a la página 6? Porque no te quedaste en la página 1. Es decir, necesitamos desarrollar capacidades en infonomía para que la gente pueda transformar información en conocimiento. El conocimiento no se transfiere.
Yo lo que les estoy transfiriendo a ustedes es información. El conocimiento es un proceso evolutivo individual. Sus experiencias previas, sus capacidades previas, la información previa que tienen y sus propios conocimientos previos, mezclado con la información que yo le dé, le genera un conocimiento. Pero es mi conocimiento, sí, pero cuando sale de mí es información. Entonces, ¿quiénes tienen poder real con relación a la información? Los que pueden destruir la información, o los que se llaman los gatekeepers, o los cuidadores de las puertas. En los sistemas hidráulicos, en los sistemas más antiguos de la historia, el que tenía poder era aquel que tenía la compuerta de agua para que se pudiera irrigar una zona, o era aquel que podía destruir la compuerta de agua. Es lo mismo, si yo tengo el poder de no permitir el acceso a determinada información, tengo un poder. Si yo niego el acceso a la información, tengo un poder. Si yo brindo el acceso, tengo otro tipo de poder. Pero la información por sí sola no genera ningún poder. Es la gestión de la información, y volvemos al tema de gestión de conocimiento. Con lo cual nos lleva a la siguiente característica, que es que la información es frágil. Una vez que la información sale de un entorno controlado, no hay forma como vuelve. De seguro han visto estos mensajes que pronto alguien manda un correo electrónico y luego manda un correo detrás diciendo, no lean lo que acabo de mandar porque no era para ustedes. Y todo el mundo va a leer lo que han mandado, ¿no? O sea, no hagas lo que te estoy diciendo que hagas, una cuestión de este tipo. Bueno, es que la información es sumamente frágil. Salieron los Wikileaks y no hay forma de controlarlo. Salieron los Panama Papers y no hay forma de evitar que no se publique. Es muy difícil. Ahora, de hecho, ya no sé si Iñaki lo tocará, el tema del derecho al olvido, pero el tema del derecho al olvido no es que borres de internet las cosas, es que el buscador no las indexe, que no es exactamente lo mismo, porque si finalmente sé dónde está la información. En América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la sentencia Herrera-Ulloa, que precisamente dice, en el tema de periodismo y publicaciones periodísticas en entornos digitales, que no se puede borrar información de internet. Y como no se puede borrar información de internet que tiene interés público, debe mantenerse dentro de la red. De hecho, ni siquiera borrarlo de los propios servidores de periódico, pero eso para una discusión un poco más larga. Si quieren analizarlo de una manera más sencilla, el eje de toda la sociedad de la información es el ser humano, la persona. No la computadora, no la tecnología, la persona. Sobre el cual hay tres pilares. Una infraestructura que es cómo me conecto, o a dónde me conecto, o el cable, o la laptop, toda la infraestructura de conexión. Pero me tengo que conectar a algo, a contenidos, a información, que es el otro pilar. El desarrollo de contenidos es sumamente relevante. ¿De qué me sirve tener conexión a internet y no hay nada de lo que yo estoy buscando? Hay mucha información y no sé cuál es la información que requiero. Y entonces entra el tercer pilar, que es el desarrollo de capacidades. ¿Qué pasa si toda la información está en inglés y yo no sé hablar inglés? Nada, simplemente tengo un montón de información inútil. ¿Qué pasa si la información que yo quiero colocar está en un idioma que no lo puedo entender? ¿O qué pasa si la información yo no la puedo interpretar? El tema de la capacidad de las personas, de incluso leyendo en español, no entender lo que dice el texto. Las pruebas de PISA y similares sobre el tema de comprensión lectora. Y aquí es donde nos comenzamos a meter en el derecho. Ya tenemos un contexto de qué es esta sociedad de la información, generación de contenido, generación de capacidades, generación de conectividad para todos en todo momento. Esto es una parte de un texto que se llama una canción, La rebelión de los electrodomésticos de Alaska y los Pegamoides. Algunos españoles conocerán la banda y se lo voy a leer. Dice, me da miedo entrar en la cocina, me da miedo de que pueda haber, de qué pueda haber. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver, se han revelado todos a la vez. La Turmix, que es la licuadora, la plancha y la Moulinex, se han vuelto locos de repente para ver si la aspiradora se niega a aspirar, dice que no ni hablar, y que la nevera está leyendo a Marx y me dice que deje en paz. Se han revelado todos a la vez. A ver, esta canción debe tener 20 años, pero todo el mundo ha escuchado ahorita del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que tu licuadora sepa qué licúas tú todos los días. Y esa información que luego se lo puede contar literalmente a la refrigeradora, porque si le faltan los elementos para que puedas licuar todas tus mañanas tu jugo de papaya, pues le mande una orden desde la nevera al supermercado a que traigan más papayas.
el Internet de las cosas, que no es más hacer que los electrodomésticos de tu casa, que tu entorno de vida, que tu ropa, tus lentes, todo lo que tienes, gestiona la información que tú tienes a través de mecanismos de data mining, de big data, de data análisis y similares, está aquí. No estoy hablando de futurología, estoy hablando de hechos concretos que están pasando ahora. Y si esto es real, ¿cómo enfrenta el derecho la posibilidad de que de pronto toda tu casa en realidad sea un almacenaje de información de lo que ocurre con toda tu vida todo el tiempo? ¿Y cómo controlas de que alguien no pueda acceder a esta información? Algunos diremos que esto ya estaba previsto en la Ley de Protección de Datos Personales. Algunos dirán que esto no está contemplado en la legislación del alcance que pueda tener. Estas discusiones son las que se están presentando ahora. Este es un artículo que salió en el Clarín. Todos han visto Terminator, ¿no? Terminator es una señora que se pelea contra una máquina para hacer que su hijo evite el holocausto final, ¿no? La chica se llama Sarah Connor. Bueno, una periodista alemana publicó un artículo sobre que un robot, una máquina, una planta constructora de Volkswagen, estos robots son los que ponen el chasis y estas cosas, pues aparentemente se había malogrado y había matado a alguien, ¿no? Entonces el titular es: robot mata a persona en planta de... La chica que escribe se llamaba Sarah O'Connor, ¿no? Un nombre muy similar al del personaje. Y hubo todo un debate en internet, ¿no? Y de hecho alguien le escribió: oye, cuidado, ya está viniendo Skynet, ¿no? La discusión es: ¿pueden haber robots asesinos? ¿Fue un asesinato? ¿Fue una falla mecánica? ¿Fue intencional? ¿Alguien puso a la persona y le dijo: ponte aquí debajo justo a esta hora que justamente va a pasar algo? Parecen preguntas tontas. Muchas de estas preguntas son las que comienzan a hacerse en análisis del día a día. Y aquí es donde les pongo un primer video para que no se terminen de dormir. Creo que le faltó el audio. Why hast thou forsaken me, O deity whose existence I doubt? Here, read into this bag. What's going on? They stole everything, Leonard. Everything. Are you the roommate? Yeah, Leonard Hofstetter. What happened? Your friend here called 911 to report a robbery. Oh, my God. What did they get? What didn't they get? They got my enchanted weapons, my vicious gladiator armor, my wand of untainted power, and all my gold. You called the police because someone hacked your World of Warcraft account? What choice did I have? The mighty Sheldor, level 85 blood elf, hero of the Eastern Kingdoms, has been picked clean like a carcass in the desert sun. Plus the FBI hung up on me. Into the bag. They took my battle ostrich. Oh, no, not Glenn. Yes, Glenn, only bird I ever loved. Good luck, fellas. Oh, thank you, officer. Wait a minute. You're not going to do anything? Mr. Cooper, there's nothing... Dr. Cooper. Seriously? Not the kind with access to drugs. Fine. Dr. Cooper, I'm sorry for your loss, but the Pasadena Police Department doesn't have jurisdiction in Pandora. That's from Avatar. World of Warcraft takes place in Azeroth. Goodness gracious, how are you allowed to carry a gun? Can you at least refer me to a rogue ex-cop? What? You know, one who was drummed off the force because he refused to play by the rules and now he hires himself out to impose his own brand of rough justice? No. Thank you, officer. It's all gone. All gone. I'm really sorry, Sheldon. But what kind of world do we live in where a man would take another man's battle ostrich? I don't know. This act of aggression must be met with swift and cruel ferocity. It is time to cry havoc and let slip the dogs of war.
Ok. ¿Algún abogado que quiera defender al Dr. Cooper? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no defenderlo? Le han robado, ¿no? O no hay robos en entornos digitales. Pueden robarte tu personaje de World of Warcraft. ¿Es un robo? Porque además hay personajes en World of Warcraft que valen miles de dólares. Miles de dólares. Y tú los diseñas, pagas por hacerlos crecer. La gente invierte miles de dólares en estos juegos virtuales. O Minecraft, para aquellos que tengan hijos más pequeños y pueden verlo. ¿Algún abogado que quiera defender al Dr. Cooper, en su caso? ¿A quién demandamos? ¿A la compañía por no tener medidas de seguridad? ¿Demandamos al hacker que probablemente pudo haberlo hackeado, si es el término correcto? ¿Demandamos al amigo del Dr. Cooper por no cuidarlo y permitir que le roben su avestruz de batalla? En China se matan gente por juegos virtuales. El asesinato es físico. Y se matan por acceso a un personaje en concreto y poder tener una posición dentro de estos juegos virtuales, dentro de entornos digitales. Hay sentencias en China sobre la propiedad de personajes, de armas, de bienes digitales, que no existen más que en bytes, que no tienen otra presencia que una idea o una creación dentro del software de alguien. Es posible que los entornos digitales generen algún tipo de nuevo derecho o el mismo derecho le vamos a aplicar a estos entornos digitales. Robo es robo, ¿no? ¿Algún fiscal que se atreva a denunciar a alguien porque le robaron su personaje de World of Warcraft? Son buenas preguntas. Lo que pasa es que entonces los jueces y el sistema judicial, como no está preparado, no porque no quieran, sino porque se enfrentan a tecnología nueva que no necesariamente es comprendida, no denuncian ese tipo de cosas. Y la gente no lo denuncia porque dice, el sistema no me va a entender. No va a entender lo que es la propiedad de un personaje de World of Warcraft. La tasa de denuncias de temas ligados a nuevas tecnologías en general es menos del 1 por 10.000 de los casos. Entonces, lo que ustedes ven de casos ligados a nuevas tecnologías es casi nada de lo que realmente está ocurriendo detrás. Este es un sistema de capas apiladas, o sistema OSI, donde la capa de abajo sirve dentro de la capa de arriba. La capa inferior es la capa técnica, es la capa donde ocurre el Internet. Los nombres de dominio, los números IP, los DNS, los protocolos, ocurre, no se lo voy a decir mágicamente, pero ocurre porque un montón de gente ha logrado un consenso y este consenso permite que la estructura funcione, que conozca, no hay ninguna ley que diga el DNS es tal cosa, la naturaleza jurídica del nombre de dominio es tal otra, el número IP es un dato, eso sí, el número IP sí es un dato personal, porque es una derivación porque te puede hacer identificable en un momento concreto. Pero en general las cuestiones técnicas no se crean por normas, como los Incoterms, tampoco. Los Incoterms, que son estas reglas internacionales de comercio internacional, son acuerdos que el sistema acepta porque las partes lo aceptan. Bueno, el Internet funciona así. Pero encima sobre esa capa técnica hay una capa de telecomunicaciones, sumamente regulada. Tenemos Organismo Mundial de Telecomunicaciones, Organismo Latinoamericano, o de América Latina de Telecomunicaciones, Andino de Telecomunicaciones, de Mercosur de Telecomunicaciones. Dentro de los países tenemos una autoridad de telecomunicaciones. En realidad el sistema de telecomunicaciones está sumamente regulado. Entonces tenemos autorregulación, una ultrarregulación, si quieren ponerlo así. Tenemos sobre esta capa, lo que se transporta pueden ser dos cosas. O elementos económicos que están semi-regulados. La definición de contrato en el código, en la mayoría de códigos civiles, es la manifestación de la voluntad de dos o más partes para algún objeto. Y esto siendo así, en realidad no dice que tiene que ser por papel, por internet o por cualquier otro medio, con lo cual un acuerdo logrado por un medio digital termina teniendo una relevancia real. Y encima está la capa cultural, donde ocurre el gobierno electrónico, donde ocurren los contenidos, los portales, los startups, que está regulado. Por lo tanto, las regulaciones fuera de la red también son aplicables dentro de la red. ¿Qué tenemos encima? Tenemos clones, ya no
exactamente tenemos clones de animales, pero también tenemos testing preliminares para clonación humana, tenemos inteligencia artificial, todavía para juegos de ajedrez y algunos juegos más complicados, pero que se está comenzando a utilizar, por ejemplo, para esquemas de búsqueda de información, Internet de las cosas, o Internet of the Things, que es esta aplicación de tecnología y conectar todo el sistema a todo, robots, que tienen, de hecho, había una discusión la semana pasada en unos foros científicos, jurídicos, si los robots podrán formar un sindicato, ¿no? Finalmente los robots van a ser trabajadores, los nuevos trabajadores. Pudieran parecer una pregunta tonta, porque primero dirían alguien, pero el robot no es un humano y el sindicato es solo de humanos. El sindicato es solo de humanos porque somos humanos, ¿no? Pero en algún momento se cuestionaba incluso la naturaleza de algún grupo humano, o si tenía alma o no tenía alma, y si con eso se configuraba como humano o no. Estas discusiones son más futurología, si quieren ponerlo de alguna manera. Drones, y cómo interfieren sobre la privacidad de la gente, y cómo pueden tener una utilidad práctica, y cuándo se tienen que regular y cuándo no, y cuando tienen armamento, tienen una aplicación diferente. ¿Es un dron un arma dentro de la Convención de Ginebra o no está dentro de la Convención de Ginebra? Se requiere una adecuación de la Convención de Ginebra. El tema de privacidad y el derecho al olvido, los bitcoins, que es esta moneda virtual, y cómo puede tener incidencia y cómo son sus afectaciones con lo que se denomina la Deep Web. Y es aquí donde les pongo un segundo video. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is meneer Spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Vivimos en un mundo cada vez más informatizado, donde la gente misma regala su propia información, ¿no? Tuitea dónde está, pone en Facebook una foto, le avisa a un colega, a un compañero, tiene círculo de información, va regando su información por todos lados, va dejando sus datos en un sitio, en el otro. Bueno, y todo eso se acumula en cosas denominadas Big Data y similares. Y en la última fase de esta presentación, pues enfoquémonos en la administración de justicia. ¿Qué es lo que se dijo que vendría? Y ya tenemos aquí. Notificaciones electrónicas. Muchos países comenzaron a utilizarlo, ahora están en las discusiones cómo los hacemos a otros países, cómo intercambiamos sistemas de firma digitales.
videoconferencias para poder tener celeridad en los procesos judiciales. Uno de los grandes problemas de América Latina es que tenemos mucha gente en la cárcel que no necesariamente está con sentencia, sino porque está procesada y se demoran, etcétera. La validez del documento electrónico y qué peso tiene específicamente en el sistema judicial, firmas y documento de identidad digital, delitos informáticos y delitos por medios informáticos, que eso enfocado en lo que se llama el Acuerdo de Budapest y los temas de cibercrimen en general, la geolocalización de dispositivos y la posibilidad de que la policía pueda, como ven en CSI, de que digan, tengo tal número de teléfono de llamada celular, ubiquen dónde está y rastrearlo a través de las diversas celdas. Lo que se dijo que vendría y no llega aún, un expediente digital completo, total. Todavía estamos en nuestros esfuerzos. Los notificadores que normalmente dentro de los poderes judiciales son de los grupos más grandes, se reniegan al cambio y les cuesta y llevan a huelga. Yo he visto más de un país donde el sistema de notificadores en papel, en 5 minutos, no, ya terminó casi. Notificadores en papel han retrocedido los sistemas de informatización del Estado. Inteligencia artificial aplicada a los juicios, puede una máquina decirle, mira, estos son los datos y votarte automáticamente una sentencia. Discusiones sobre este tipo se tienen en Italia, que es de los que más ha trabajado el tema de inteligencia artificial en informática, hace casi 30, 40 años, el profesor Antonio Martino y otros profesores más en la Universidad de Pisa hay sobre este tema de discusiones. Legislación unificada terrestre o volver a lo antiguo. De hecho, a San Pablo lo matan decapitado, a pesar de que él nunca había nacido en Roma, pero era ciudadano romano. Había una legislación unificada y una jurisdicción unificada para los que eran romanos, no importaba si eras de Roma o si eras de Tarso, como era San Pablo en su momento. Y por supuesto la solución a los conflictos totales de la Tierra, como dirían en Star Trek, ¿no? ¿Qué es lo que se vendrá y debemos tomar en cuenta? Las audiencias holográficas, que incluso puede tener holodecks, si quieren pensarlo a lo Star Trek. Una novela de Isaac Asimov que se llama Sol Desnudo habla muchísimo sobre este tema, les recuerdo que le puedan echar un ojo. Cuestionamientos a la naturaleza del ser humano, de pronto si encontramos aliens o si la inteligencia artificial comienza a dejar de ser tan artificial y se queda más en inteligencia, que ya están cada vez más propensos a eso. Tecnologías aplicadas a humanos, estamos hablando de cyborgs y similares, y cuándo deja de ser un humano humano por una aplicación tecnológica, o cuando una tecnología se vuelve humana porque tiene partes humanas de algún tipo de forma. La teletransportación, ya se pueden teletransportar micropartículas de un lugar a otro. ¿Qué pasa si yo de pronto tengo una tecnología de teletransportación y yo me puedo teletransportar a la casa de alguien? ¿Qué van a tener que colocar? Inhibidores de aquí no se puede teletransportar, prohibido teletransportarse en horario de oficina, o cuestiones similares. Y por supuesto se pueden discutir temas de ciencia ficción, de zombies, de aliens, de cómics, que juegan al divertimento jurídico, pero que en realidad están más cerca de lo que creemos. El zombie, si quieren ponerle la teoría de zombies, es una gran infección de rabia, de vacas locas o de algún tipo de otra enfermedad. Están preparados los países para eso. Hay países que tienen planes de contingencia contra zombies. Por algún motivo será. ¿Qué es lo que nos falta? Decisión política. Alguien que diga, hagamos el cambio de una buena vez. Encarguémonos de los temas de cambio político. Cambio de cultura en jueces, fiscales y abogados, fundamentalmente en los abogados. Pensar con transparencia, eficacia, eficiencia y lucha contra la corrupción. La eliminación del intermediario, lo que le da como clave al sistema es seguridad jurídica, al mismo sistema, tranquilidad a la persona, acceso a la justicia pronta y oportuna, que es un gran problema de América Latina en general. Y generación de indicadores activos. Necesitamos tener indicadores reales de cómo va el servicio, la atención, la cantidad de videoconferencias, cantidad de notificaciones, cantidad de documentos. Si no tenemos indicadores, si no medimos las cosas, resulta complicado decir lo hemos hecho mejor o peor que otros. Antes de colocar el video final, ahí está mi mail y demás, agradecerles por la oportunidad. Sé que es complicado hablar de futurología o de prospectiva entre abogados, porque nos cuesta entender de que estas cosas no son del futuro. Estas cosas son ahora, son ya, las estamos viviendo, las viven nuestros hijos, lo viven nuestros sobrinos, lo vive la gente que lo vivimos nosotros mismos. Lo dejo con un último video y con eso termino.
creen a lo que se nos viene en la prospectiva, pueden aplicar la defensa Chewbacca. Pero lo que se nos viene es un cambio social trascendental. Podemos ser parte del cambio social o podemos quedarnos como siempre al final y que siempre digan lo mismo de nosotros los abogados y el sistema jurídico en general, y son los mismos conservadores. A lo Enrique V, la única solución para salvar el problema es matar a todos los abogados. Lo que se olvidan de leer en Enrique V es que eso lo estaba diciendo alguien que quería usurpar el poder. La segunda parte de esa misma escena es cómo reconocen que los abogados, defendiendo el sistema de derecho, defienden la democracia y defienden la transparencia del sistema. No nos olvidemos de la segunda parte. No todo es una defensa Chewbacca en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por asistir aquí con la tormenta que caía y siendo la hora de la siesta prácticamente, ¿no? Lo cual me lo pone más difícil. También muchas gracias a Eric porque ha comentado en divertido algo que yo les voy a aburrir un poco porque me toca entrar en una materia más aburrida, ¿no? Pero me parece muy bien lo que decía Eric porque, como decían los clásicos, en este caso Woody Allen, me interesa mucho el futuro porque pienso vivir ahí el resto de mi vida. Y entonces sí plantear todos estos problemas para contarles algo que está pasando realmente en estos momentos, de algunos ejemplos en tratamiento de la información jurídica y concretamente de la jurisprudencia. Mi idea es hablarles de lo que es centro de documentación, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de Paraguay, o cada centro de documentación que tenemos en cada país, cómo tratamos la información jurídica y qué retos se nos está planteando desde el punto de vista técnico, jurídico y de innovación o de inteligencia artificial, que no es futuro, sino que es presente en muchas de estas cosas que comentaba antes mi buen amigo Eric. Bueno, simplemente por hacer... quiero que entiendan que estamos trabajando en compartimentos no estancos en cada uno de nuestros países, es decir, el Centro de Documentación Judicial de España colabora con los dos centros de documentación de los países iberoamericanos y qué es lo que estamos haciendo, cómo nos transmitimos información y qué retos tenemos hacia un futuro. Pero ¿por qué les cuento dentro de esto lo que es el centro de documentación o lo que es un centro de documentación de cualquiera de los países de los aquí presentes? En primer lugar, porque el Centro de Documentación Judicial de España es un caso de éxito. No lo digo yo porque sea el director, sino porque responde a una encuesta hecha a todos los magistrados de España, que nos valoran como el servicio mejor valorado del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la ayuda que le está dando por esa gestión de la información, por esa gestión del conocimiento, por ese acceso a la información que nosotros les estamos dando. Y, en segundo lugar, porque todos los países hemos hecho una reflexión a ver a dónde queremos llegar, ¿no? Y entonces, por eso, permítanme que lo diga un poco desordenado, una serie de datos, porque al final sí quiero converger en una idea de que se hagan por lo menos una imagen de qué está pasando con la gestión del conocimiento, de la información documental, jurídica que se produce en cada uno de nuestros ámbitos y sobre todo en el ámbito de la jurisprudencia. Pues bien, ¿qué información tratamos en los órganos o qué necesidades tienen los jueces y magistrados de cada uno de nuestros países? En primer lugar, y como cualquier jurista, pues un acceso a la jurisprudencia, a la legislación y a la doctrina. Básicamente la jurisprudencia es lo que nosotros producimos y aprovechamos la legislación y la doctrina que también, en parte, también producimos. Y entonces, la misión que nosotros tenemos en cada centro de documentación para hacer una buena gestión de la información, para que llegue a ser conocimiento, es esa selección, ese tratamiento, esa difusión y esa publicación de la información que nosotros generamos. También hay que verlo con una doble visión. Nosotros estamos gestionando información, ya digo, en cada uno de nuestros países, no quiero hablar solo del Centro de Documentación Judicial, para los componentes de la carrera judicial y para la ciudadanía en general. Difundir todo lo que está pasando en ese tratamiento de información jurídica que se realizan por órganos judiciales. Y por otro lado también dentro de ese ámbito externo, evidentemente muy dirigido al ámbito jurídico, abogados, fiscales, secretarios, actuarios, etcétera, etcétera. Entonces, si les digo que hay un centro de documentación en cada uno de nuestros países, es necesaria
en un mundo globalizado, esa idea de colaboración, de conectividad, de apoyo mutuo entre todos nuestros centros, ¿no? Y, evidentemente, cuando cualquier centro de documentación de cualquiera de nuestros países tiene a quien acudir que tiene la información de ese país, esa ha sido la relación normal que nos hemos... Si yo tengo una duda sobre Paraguay, le llamo a mi compañera Carmen y me daría información sobre Paraguay y viceversa. Entonces, de eso se trata. Para eso, lo que se ha hecho ha sido una red de documentación, una red de colaboración entre los centros de documentación, los diferentes órganos de Cortes Supremas y consejos que trabajan en el área de información para converger y conseguir que esas tareas de ordenación, de selección, de tratamiento, de difusión de la jurisprudencia y de otras fuentes de legislación se den un ámbito de colaboración, de conectividad y de apoyo mutuo, y que dentro de esta red se consiga no reinventar la rueda en cada uno de nuestros países, sino intentar pues ayudarnos. Esta red se creó hace, pues yo creo ya 20 años o más, pero recientemente tuvimos una reunión en octubre de este año y creo que le hemos insuflado un poco de sangre que necesitaba en estos momentos, ¿no? Por hablarles, ya digo que se os voy a dar de forma desordenada, pero quiero que al final, creo que el círculo se va a cerrar, ¿no? Entonces, estamos hablando, y de eso trata esta reunión, de gestión del conocimiento. Dentro de la gestión de conocimiento, que por definirlo de alguna manera podríamos decir que es un conjunto de estrategias, de estructuras y actividades encaminadas a optimizar el funcionamiento de una organización a través de la selección, el tratamiento y la difusión de la información, es decir, de conseguir que esa información llegue a cada uno de los usuarios, ¿no? Hay una discusión, o sea, una exposición clara en cuanto a ese ciclo de información. Habría que distinguir entre lo que es un dato, lo que es una información, lo que es un concepto y lo que es sabiduría, ¿no? Lo que es el conocimiento no vale con un dato. Si yo les digo llueve, ustedes no saben si llueve aquí o si está lloviendo en la ciudad donde yo vivo, en España, ¿no? Si yo les digo llueve, diluvia en Asunción, le estoy dando ya una información. Es que diluvia, que llueve mucho en Asunción. Pero si les digo ahora, en estos momentos, no que ha sido esta mañana o que será esta noche, ¿no? Entonces, son datos, información y conocimiento. Y el conocimiento, por resaltarlo de alguna manera, es la facultad de asimilar esa información, o sea, de hacerla que sea nuestra. Ese es nuestro reto, que una organización se llegue a distribuir todo ese conocimiento, ¿no? Hay un paso más, que sería la sabiduría, ¿no? Que es cuando se obtienen conclusiones. Si yo recibo una información, tengo un conocimiento, pero además saco conclusiones y llego a un mayor entendimiento. Entonces, ¿por qué les digo esto? No por hacer un ciclo lógico de lo que es la información, ¿no? Sino porque en lo que ha comentado antes mi compañero Eric, tiene mucho que ver con todo el procesamiento a nivel de inteligencia artificial, a nivel de procesamiento de lenguaje natural, que luego les voy a comentar, ¿no? Entonces, se trata con datos, se trabaja con datos, se trabaja con informaciones, se trabaja con conocimientos y se trabaja con sabiduría para conseguir llegar a transmitir y que la gente entienda y haga suya la información. Por decirlo de alguna manera, la gestión de la información y del conocimiento tiene que tener, en primer lugar, una visión que esté orientada al conocimiento. Es decir, la visión que mantenemos todos los centros de documentación es que la información que estamos trabajando, que estamos tratando, llegue a los jueces y magistrados, llegue a la ciudadanía y puedan además comprenderla, ¿no? Necesidad de una tecnología de apoyo, es básico. Estamos en un mundo tecnológico, necesitamos unas buenas herramientas tecnológicas que posibiliten ese acceso a la información y una estructura orientada a los usuarios. No basta con poner las cosas muy bien, muy científicas, si al final no se llega a poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Y después, con otros canales de comunicación. A mí me recordaba en parte lo que decía Eric, hablando de los abogados. Sí es cierto que los juristas en general, y en el caso concreto los jueces en la carrera judicial, jueces, magistrados y magistradas,
en particular, sí tenemos una formación, yo creo que en nuestro ADN, en principio, lo que estudiamos, muy onanista, es decir, me llega un caso, lo estudio y lo resuelvo, ¿no? Y no lo comparto con el resto de mis colegas, de mis compañeros, y sin embargo, en este mundo actual es todo lo contrario. Se trata de compartir, se trata de utilizar la inteligencia de otros para hacer un mejor resultado en menor tiempo y con menos esfuerzo y aportando un valor mayor, ¿no? Entonces, ese paso se está dando también en todos los poderes judiciales de nuestros países. En España les diré que, aparte de la propaganda que hacía, pero propaganda con mucho real, de que los jueces valoraban de manera altísima, la más alta, la información, cómo se la estábamos dando, también ha cambiado la manera de acceder a la información y la manera de transmitirse en comunidades virtuales que hemos creado dentro del portal de la extranet solo para jueces y magistrados. Es decir, un colectivo de jueces de familia, de mercantiles, se unen para discutir algunos temas vía virtual y sacar conocimiento. Entonces, eso también es. Y después, otra serie de herramientas, como pueden ser el prontuario, que lo podrán ver si quieren en la feria, etcétera, etcétera, que posibiliten la forma de acceder a esas cantidades ingentes de información. Pero para mí hay un tema que es básico y que yo creo que quizá trompicones en muchos casos lo hemos ido comprendiendo en cada uno de nuestros países. Es necesario el liderazgo que posibilite que se tomen decisiones que en un momento determinado son revolucionarias, es decir, vamos a prestar atención al tratamiento de la información, a la difusión, al servicio, a la capacitación de jueces y magistrados y a dar información a la ciudadanía. Pero como también ha anunciado Eric, la información... Sí, porque no, pero me lo has puesto, me lo ha servido muy bien, porque como lo mío es aburrido, pues lo tuyo lo has hecho muy bien y yo quiero centrar mis ideas ahí, ¿no? Aunque no voy a entrar en esto, hablamos de datos, de información, de conocimiento, de sabiduría, pero cuando analizamos una información, tenemos que ver que esa información tiene detrás una serie de normas jurídicas, de exigencias, de valores, de principios que debemos llevar a cabo. Y poniendo el caso de la jurisprudencia, no basta con una sentencia y decir, ya está, la pongo. Una sentencia, atendiendo a nuestros valores constitucionales, a nuestra normativa, tiene que cumplir con protección de datos, de manera cada vez más básica por esa perversión tecnológica que hace que todo sea accesible, que no se olvide, que no transcurra el tiempo, que nadie pueda tener derecho a una reinserción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como un valor absoluto, la protección de datos personales. Pero, por otro lado, también lo que sería lo contrario, es decir, la transparencia, que se sepa realmente cómo se aplica justicia, que se sepan las normas, cómo se aplica cada una de ellas, que se sepan las técnicas, que se sepan las conclusiones, que se sepan las estadísticas, que se sepan las estadísticas de sentencias, cuántos condenados, cuántos testigos, cuántas mujeres, cuántos hombres, de esa información que hay en una sentencia. Y después también que se preste un servicio público a la ciudadanía. No basta con que nos lo quedemos nosotros, sino con que se lo ofertemos también a la ciudadanía. Que se posibilite también, dentro de lo que es este mundo tecnológico, que los monopolios de información posibiliten que pueda haber otros mercados, que pueda haber empresas que presten valores añadidos y que puedan también comercializar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, al final es datos, información, conocimiento, aplicarles la ley de protección de datos, aplicarles la transparencia, etcétera, etcétera, y ese es el reto en el que todos nos movemos, ¿no? Pero al final es generar un valor público que sirva para algo. Corto esto y ya digo que luego lo cierro el círculo. ¿Cuánto me queda? 15. En cuanto a innovación. Evidentemente la innovación que puede ser una palabra moderna, una palabra cool, no nos soluciona nada, tenemos que afrontarla como tal. Entonces, dándole una vuelta a los tipos de innovación, si vemos una innovación disruptiva, radical o incremental, la información disruptiva es que rompe todas las reglas, ¿no? Y se han producido en nuestros países, y no han sido tecnológicas, y no han sido organizacionales, ha sido una disrupción, un romper las reglas desde el punto de vista de una decisión política. Es decir,
en España, por contarles el caso, se decide en un momento determinado, se dice, las sentencias, en vez de salir a la calle de cualquier manera, tienen que ir todas al Poder Judicial, el Poder Judicial tratarlas y difundirlas con unos criterios de igualdad para todo el mundo. No que tú puedas acceder, que tú no, que yo sí pueda, etcétera, etcétera. Criterios de igualdad. Que respeten las normas, tratamiento de datos personales. En el caso de Europa, hace unos años, era así, ahora nos pasa en todos nuestros países, ¿no? O sea, que rompe las normas. Y además dice, si yo tengo gastos, con la ley de reutilización de la información, puedo repercutir gastos. Por lo cual es romper las reglas que hasta ese momento había. Es una información disruptiva. Una información incremental, que es la innovación lógica en cualquier proceso, en cualquier procedimiento de cualquier empresa, también pasa. Vamos innovando en los procedimientos. Cada vez tratamos mejor una cosa, quitamos tiempos, mejoramos la técnica, etcétera, etcétera. Y eso es una innovación pues, natural. Y una innovación radical, y la radical se lo voy a comentar ahora, el aprovechar técnicas de inteligencia artificial aplicadas al tratamiento de la jurisprudencia, en lo que es nuestro caso, o en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Entonces, toda la estrategia de cambiar los procesos, los canales de acceso, se puede acceder en la extranet, en la intranet, con el móvil, de cualquier manera, pues es una innovación que va de manera incremental dándose, ¿no? Que genera valor, que se gestiona de una manera y que da nuevos productos y servicios. Bueno, esto no salto. ¿Y cómo se ve esto en el tratamiento de la jurisprudencia? El tratamiento de la jurisprudencia, que en principio, ya digo, puede ser una cosa que pueda ser fácil. Yo tengo una sentencia, la pongo en digital. El primer problema es la tengo que tener en digital, ¿no? El primer paso. Pero la pongo en digital, la pongo a disposición, utilizo un buscador más o menos, ¿no? Y de eso se trataría. Pues bueno, es recopilar la información, normalizarla, vaciarla de datos, indexarla. Es decir, esta información, extraer la información relevante de cada uno de los procesos, controlar todo por parte del que lo está haciendo y permitir la toma de decisiones. Por darles un dato de esto que les estoy comentando hasta ahora, estamos hablando de grandes volúmenes de información. En España tenemos 6 millones de sentencias puestas en la web. Ustedes pueden verla, consultarla, 6 millones de sentencias sin datos personales. Con datos personales cambiados, por un tema de inteligencia artificial, que ahora les comentaré. 350.000 analizadas por profesionales, analizadas por expertos analistas, en 15 formatos diferentes y en 4 idiomas, en el caso de España, en español, en gallego, en catalán, en vasco, ¿no? Sí, 6 millones de sentencias. 6 millones de sentencias que, yendo hacia atrás a lo que les comentaba, sin datos personales, pero tenemos los datos personales, porque si un juez quiere saber sus datos personales de los asuntos que está llevando, puede acceder a ellos, porque él tiene el juez que puede, no otro juez, ¿no? Etcétera. Transparencia, otro de los principios que hablábamos, pues yo creo que si no es ser transparente, poner 6 millones de sentencias, es decir, cómo se aplica justicia en el caso de España, pues esto está pasando en todos nuestros países, ¿no? Con mayores o menores volúmenes, pero eso es así, ¿no? Entonces, el flujo de cuando llega una sentencia y qué se hace con ella, por eso voy a descender al dato o incluso al metadato, al dato que da información sobre otros datos, ¿no? Es un flujo de marcación de la localización, etcétera, catalogación del documento, jurisprudencia, identificación de las citas jurisprudenciales, citas legislativas, citas doctrinales, anonimización, clasificación, publicación, puesta en la web. Esto en un ciclo pues sería más o menos lo que ya no llegaba en digital, digitalizarlo, hacer las correcciones, normalización, vaciado, puesta a disposición. Otro elemento aparte, tener un tesauro. Van a ver por qué les digo todo esto de manera aislada y al final, ya digo, intentaré cerrarlo. Un tesauro, un vocabulario controlado. En este caso, tenemos un vocabulario de 20.000 términos, como tenemos, y hemos estado trabajando conjuntamente dentro de Iberius en esta información que todos estamos generando, nuestros vocabularios controlados, nuestros tesauros, ¿no? Pues bueno, lo tenemos. Y un plan de análisis, les decía que de esos 6 millones de sentencias tenemos 350.000 que están analizadas, es decir, clasificadas, esto es
pertenece a este descriptor, es de esta materia, tiene este resumen y toca estos aspectos fundamentales. Vamos al procesamiento del lenguaje natural, a la inteligencia artificial. Les he hablado de datos, les he hablado de cumplimientos jurídicos, les he hablado de herramientas como puede ser el Thesaurus, les he hablado de políticas públicas como es la protección de datos, la transparencia, la reutilización, etcétera, etcétera, y les hablo del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de la inteligencia artificial, dentro del ámbito lingüístico, estudia las interacciones entre computadoras y el lenguaje humano, es decir, que se entiendan. Y esto se hace en varios aspectos, y es ciencia ficción, todavía es ciencia ficción en algunas cosas, pero es el día a día, lo estamos utilizando en estos momentos, ¿no? Y si vemos en un aspecto que se ha citado anteriormente, como es la búsqueda de información en la recuperación de información, lo clásico era, cuando yo tenía información, esa información la metía en un sistema de base de datos, se indexaba y yo buscaba información sobre esas palabras que se habían indexado. Utilizaba operadores booleanos, lo que sea, pero no pasaba de la indexación. Sin embargo, con los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, los grandes buscadores, el ejemplo que daba Eric, Google, Yahoo, etcétera, no van a la indexación, en parte sí, van a un algoritmo, a unas reglas de procesamiento del lenguaje natural que ellos han definido, que eso les da valor y eso además les destaca de la competencia, ¿no? El caso de Google es un ejemplo de ello. Es decir, inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural para búsqueda y recuperación de información. Hay otras áreas muy importantes que no voy a entrar ahora en ellas, por ejemplo, una cosa que están utilizando ustedes, supongo de manera habitual si leen en otros idiomas, la traducción automática que actualmente se da en los grandes traductores, sigo el ejemplo de Google o de otros, si se dan cuenta, en los últimos 5 años, hace 5 años eran malos, hace 4 eran un poco mejores, hace un año eran muy buenos, ahora son buenísimos y dentro de poco ya va a dar igual. O sea, cuando uno va a un traductor, le está diciendo, esta es la traducción, se posiciona encima, si quiere cambiar algo, cámbielo. El sistema está aprendiendo sobre lo que nosotros le estamos dando. Entonces, eso por eso es muy importante. La minería, se utiliza para varias cosas, para análisis del lenguaje, para comprensión del lenguaje, para reconocimiento del habla, que no es ciencia ficción. Nosotros hablamos con el smartphone, hablamos y le decimos cosas. Estamos utilizando un robot, estamos utilizando procesamiento del lenguaje natural, no es ciencia ficción, ¿no? Y además nos entiende y nos dice menos tonterías de las que nos decía hace unos meses, ¿no? O sea, que va autoalimentándose y aprendiéndose. Pues bueno, otros como pueden ser todo el tema de la minería de textos, ¿no? Con minería de textos que ya era clásica, ¿no? Con aplicaciones, sobre todo en materia de seguridad, con Echelon, con el sistema utilizado por las redes policiales, Europol, etcétera, con inteligencia económica para darte un préstamo, según la información que tienen, los procesos, los algoritmos, la información que tú has dado, como bien decías en el ejemplo, o todo el tema de marketing que es para lo que se utilizan. Otro tema fundamental, reconocimiento de nombres y entidades. Pues reconocimiento de nombres y entidades es un tema que nosotros lo estamos utilizando. Para esa anonimización, no piensen que hay una persona detrás traduciendo, o sea, viendo un nombre, cambiándolo por otro nombre, que además, si yo pongo Ignacio, como es mi nombre, me sustituyan por Pedro, pero después como es Iñaki, la traducción al vasco, mi nombre de verdad, me pongan Carlos, no, si es el mismo. O sea, los sistemas tienen que entender eso, las personas. Pues detrás de todo esto hay un procesamiento del lenguaje natural. Todavía no al 100%, es semiautomático, pero hay un procesamiento del lenguaje natural. Sería imposible realizar todo ese trabajo de los envíos de sentencias sin que hubiese un sistema que lo entendiera, ¿no? Todo el tema de anotación semántica, ¿no? Es decir, sumar información al contenido del texto. Esto lo vamos a ver muy pronto en los grandes volúmenes de acceso a información. Cuando llega un expediente a un juez de, pongámosle, 20 metros de altura de un expediente, que un juez tiene que leérselo, los sistemas de expertos le van a decir, y le están diciendo, de hecho, dónde está la información relevante, le están traduciendo esa información. Y además le están dando información que no viene
en el propio texto. Esto de la anotación semántica, si yo les digo, si yo le escribo una carta a mi hija y le digo, aquí diluvia, el ejemplo que les he dado, mi hija está entendiendo que llueve mucho, pero también está entendiendo que no es un día de sol, que no voy a salir a pasear, que hoy no hay piscina, están de manera implícita. Y los sistemas de expertos que leen todo esto están dando información sobre eso, cosas que son compatibles, incompatibles, desarrollos, etcétera, etcétera. Entonces, anotaciones semánticas sobre este tema. Clasificación y catalogación de documentos. Nosotros tenemos, les decía, de los 6 millones de sentencias, 350.000 analizadas. Es decir, los analistas, magistrados nuestros, han visto el tesauro y han dicho, esta sentencia es de urbanismo, suelo no urbanizable, ¿no? Esta sentencia es de homicidio, esta sentencia es de robo con violencia. Lo han analizado. De las 6.350.000, el sistema aprende. Tiene una herramienta que es el tesauro, tiene una inteligencia humana que ha dicho esto corresponde a esto, y el sistema aprende, por lo cual hemos analizado con la clasificación y catalogación de documentos los 5.700.000 sentencias que faltaban de catalogar. Inteligencia artificial aplicada también, el procesamiento del lenguaje natural aplicada a esto. Y después otros temas como detección de correferencias, es decir, que en todos nuestros idiomas una palabra puede tener diferentes significados y el sistema te los detecta y el sistema te da respuesta. Por lo cual, ya digo que lo que decía Eric del futuro, el futuro está aquí, estamos viviendo en ello y el futuro además cambia cada día. Si yo a cada una de estas sentencias le doy un valor más, si a la traducción de Google le doy un valor más, la traducción aprende, el sistema aprende y nos da resultados. Bueno, y documentación, y con esto acabo. ¿Qué quería concluir con todo esto? Primero, gestión del conocimiento. Es un reto público, tenemos que trabajar sobre ello. Es un tema que lo tenemos claro, yo creo, en todos nuestros países, con más medios, con menos medios, pero está ahí. Los grandes principios de Obama, que Obama clasificó, colaboración. Colaboración es necesaria, no podemos reinventar la rueda, no podemos utilizar todo nuestro personal para hacer determinadas cosas que ya están hechas en otros sitios. Colaboremos. Por ejemplo, la red Ibernews. Siguiente, participación de expertos, de ciudadanos que hacen que el sistema siga avanzando, que siga evolucionando, ¿no? Y muchos más retos. El reto es no quedarse tranquilos, dar un servicio público, medir el servicio público, conseguir que la información que nosotros tenemos pueda llegar a cualquier ciudadano, ser transparentes, proteger derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y al final, lo que en principio podía parecer una cosa simple, que es meter una sentencia en el sistema, como vemos, tiene valores, tiene principios, tiene inteligencia artificial, tiene tecnología y tiene que llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Por lo cual, esto es mío. Y me faltan algunos aspectos, que no, por falta de tiempo no voy a entrar en ellos, como son que esas herramientas, como puede ser un tesauro, esas metodologías de tratamiento, esos procesos, esos procesamientos del lenguaje natural, también tienen que verse con esa visión globalizada con asuntos como pueden ser la normalización tecnológica, la normalización organizacional. En Europa hemos conseguido, no están todos los países, pero estamos prácticamente todos, una normalización de la cita de las sentencias, el número ECLI. En la última reunión de Iberius empezamos a hablar de normalizar el tratamiento de las sentencias que tenemos en todos los países de Iberoamérica. ¿Por qué? Para posibilitar el acceso, para poder enlazarlo de manera fácil con la legislación, con la doctrina, que también, por sistemas de metodología, de procedimiento, pero también por inteligencia artificial, nosotros ahora, a cualquier juez y magistrado de España en el entorno privado, pueden ver ese conocimiento no solo de las sentencias, sino de la legislación que le hemos aplicado, enlazada con la jurisprudencia, y de toda la doctrina que tenemos también enlazada. Es decir, cuando uno está leyendo una sentencia, ve una norma, accede directamente a la norma, o cuando está en una clasificación, ve qué se ha escrito sobre eso, y es gestionar ese conocimiento, gestionar esos datos, gestionar la información para posibilitar el acceso al conocimiento. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo intentaré llevar un poco de práctica y de un caso concreto de lo que han hablado aquí los expertos respecto de gestión del conocimiento en lo que hemos aplicado en el Poder Judicial de Córdoba. Básicamente me gustaría desarrollar dos conceptos de gestión de conocimiento, de cómo hemos intervenido en el concepto de expediente electrónico, básicamente en el escritorio virtual del juez, es decir, de pasar de su escritorio lleno de papeles a un escritorio de cero papel. Y por último, los resultados que hemos obtenido de aplicar este proceso. Básicamente, como les decía, me voy a centrar en 3 puntos muy cortitos, que es dos conceptos de gestión del conocimiento, en donde nosotros, para tomar una decisión de qué aspecto encarar para informatizar, nos basamos en el saber qué. Es decir, hemos decidido buscar, parados en ese concepto de saber qué, tribunales que manejen volumen de demandas, ¿sí? No solamente volúmenes de demandas, sino que esas demandas tengan trámites repetitivos y sean simples y sencillos. Con esos dos conceptos, nosotros hemos determinado que el objeto que nosotros íbamos a aplicarle esta informatización han sido los juzgados de ejecución fiscal. Estos juzgados de ejecución fiscal manejan 100.000 demandas en forma anual y representan el 65% del ingreso de causas del Poder Judicial de Córdoba Capital. Entonces nos hemos centrado en ese aspecto. Y el segundo concepto que nos trae la idiosincrasia de gestión del conocimiento es el saber cómo aplicarlo. Entonces hemos dividido ese saber cómo en dos grandes estrategias. Una es armando equipos interdisciplinarios, colaborativos. Estos equipos fueron conformados por abogados, por jueces, por ingenieros en tecnología, por expertos en contenidos, y a partir de allí se han elaborado manuales de procedimiento y de procesos que nos han permitido a los ingenieros, que esa es mi función en realidad, construir una solución, ¿sí? Es decir, hemos aplicado algunos conceptos de gestión del conocimiento para ir a una construcción de una aplicación que es el escritorio virtual del juez o el despacho diario electrónico. Me gustaría resaltar que el concepto que nosotros tenemos de expediente electrónico, y sumándome aquí a la definición de los expertos, es que el expediente electrónico es algo que no está terminado, ni mucho menos, porque el expediente electrónico, para nuestro concepto, no es solamente un conjunto de aplicaciones, sino que es un conjunto de servicios, de personas, de conocimientos, de leyes, de políticas de gestión, de equipamiento tecnológico. Es decir, que es una cuestión que probablemente no tenga fin en el corto plazo, ¿sí? Porque las tecnologías van trayéndonos nuevos conceptos como para que nosotros digamos, tenemos de principio a fin cerrado el concepto de expediente electrónico. Esto para mí es una definición básica de no pensar el concepto del expediente electrónico como una aplicación, sino que es un conjunto de cosas en donde todo el tiempo uno debería estar aplicando inteligencia para mejorar este proceso. ¿De qué se trata el expediente electrónico básicamente en nuestro Poder Judicial?
Cuando les comentaba que nosotros hemos elegido a uno de los actores al juzgado con mayor demanda, cantidad de demandas, de volumen, de tipos de trabajo, a los juzgados fiscales, bien, el circuito básicamente es, a los abogados le entregan títulos que deben procurar, estos títulos se los entregan en diferentes formatos, ya sea PDF o Word o lo que fuese. Utilizan un sistema web para ingresar este tipo de demandas. Estas demandas salen sorteadas según determinados parámetros. Estas demandas son electrónicas. Los parámetros pueden ser por la urgencia del tipo de demanda, pueden ser por los cupos, pueden ser por días hábiles, una serie de patrones y de metadatos. Y eso va conformando el despacho electrónico del juez. ¿Sí? Al juez ya no se le apilan expedientes, sino que el juez tiene una laptop o una PC de escritorio en donde va viendo el ingreso constante de esas demandas electrónicas. El juzgado también accede a ese despacho electrónico y lo que hace básicamente es admitir o no admitir esas demandas según algún tipo de decisión que se refiera a si la tipología del juicio es correcta, si lo que está peticionando el abogado es conforme a lo acordado, etc. Esa admisión de la demanda se produce también en forma electrónica, se le aplica firma digital y con esa devolución hacia el abogado estamos hablando de periodos minúsculos de entrada de una demanda electrónica y salida de una admisión de esa demanda. Es decir, que se produce una interacción casi en tiempo real entre lo que ingresa el abogado y lo que contesta el tribunal. El abogado, cuando recibe esa respuesta, ya puede generar cualquier otro tipo de petición, que son, por ejemplo, otros conceptos de escritos electrónicos, puede notificar a sus pares, puede solicitar órdenes de pagos electrónica, agregar nuevos participantes en ese tipo de demandas. Y entonces vamos cerrando el círculo de ingreso de demandas electrónicas, admisiones de la demanda por parte del tribunal y nuevos pedidos por parte de los abogados. Entonces, en resumen tenemos decretos, sentencias, autos, cédulas, orden de pago, toda documentación que se genera dentro del tribunal y peticiones, documentos, oficios, toda documentación que se genera del lado del abogado que confluyen en forma electrónica en un mismo espacio virtual al que podemos denominar una barandilla virtual del abogado y un escritorio virtual del juez. Y todo esto es 100% electrónico. Por eso, si bien estamos en el marco del expediente electrónico, pero eso es un proceso del expediente electrónico. Hablando de procesos que complementan el expediente electrónico, tenemos que hablar de firma digital, de notificaciones electrónicas, de transferencias electrónicas, de oficios electrónicos que se generan con organismos externos al Poder Judicial, de portales de inteligencia, de data science, multiplataformas, es decir, hoy tanto a los abogados como a los ciudadanos tenemos que darle diversidad de plataformas, de dispositivos. Entonces, todo esto es lo que al final lo que quisiera mostrarles que es los números que nosotros hemos logrado con esta implementación. Nosotros hemos aplicado estos conceptos en el periodo de 6 meses. En el periodo de 6 meses entraron 100.000 demandas electrónicas con 500.000 peticiones electrónicas por parte de los abogados. Hasta aquí estamos hablando de cero papel. Se han transferido 35 millones de pesos argentinos, que esto será $1.500.000 más o menos. Hemos establecido un tiempo promedio de 15 minutos entre que el abogado
ingresa la demanda electrónica y la gente del juzgado admite esa demanda comparando títulos, teniendo ya no el manejo del papel, sino el manejo de la tecnología. Hemos establecido que se han utilizado 500.000 hojas menos en impresiones en el Poder Judicial al iniciar un expediente, solamente para iniciarlo, sin contar los escritos que ingresan los abogados, se utilizaban 5 hojas. Una de la carátula, una de la demanda, que normalmente son demandas sencillas, 2 hojas más para el abogado que se llevaba. Entonces, solamente para iniciar la demanda son 500.000 hojas. Entonces, vaya que sí hemos intervenido el escritorio del juez. Vaya que sí hemos aplicado conceptos de gestión del conocimiento en este tipo de intervención. Y para terminar, que creo que es lo que se debe transmitir en este tipo de ferias, y es uno de los conceptos más importantes de gestión del conocimiento, creo que es compartir. Y entonces, básicamente que el concepto es que el conocimiento es el único activo que crece con el tiempo y que no se desgasta, pero que puede desaparecer con las personas si este no es compartido. Y quiero que ese sea el concepto final, al menos de esta presentación, que ha sido cortita de mi parte, pero quería que se lleven los números y algunos conceptos en los que hemos aplicado gestión de conocimiento en el Poder Judicial de Córdoba. Muchas gracias.